Entonces, la visualización nos permite disociarnos. ¿Qué quiere decir disociarse? Quiere decir separar algo que está asociado. ¿Quiénes son los que están asociados? Pues los que están asociados es el ego con el simbre. ¿Y qué cosa es disociar? Es separar el ego del simbre. ¿Ok? Hay 4 tipos de disociación. El primer tipo no es disociación, es asociación. Entonces, cuando tenemos la conciencia de asociación, el que maneja la pantalla es el ego. Y entonces así es como nosotros casi que toda la vida, yo pasé mis 50 primeros años en este estado asociado, en donde yo sentía que yo era mi ego y yo pienso con mi ego y actúo en consecuencia con mi ego. Mi simbre estaba dormido. He venido a aprender a despertarlo después de los 50 años. Hace 30 años que vengo trabajando en ese fortalecimiento del simbre. De manera que ustedes que no han llegado todavía a la edad mía, tienen una gran ventaja. Y yo les voy a dar todo mi conocimiento para que ustedes despierten su simbre, lo fortalezcan y ojalá logren madurarlo mejor de lo que yo he hecho. La primera forma de disociación es cuando yo pienso que tengo un ego y no soy un ego y prescindo de él en la pantalla de la conciencia, cuando el simbre trasciende el pensar y puede hacer algo solamente pensando, no estoy actuando. El simbre no actúa, solamente usa la pantalla de la conciencia para pensar. La segunda disociación es que ya yo soy simbre y entonces sería la especie de lo que Freud llamaba el alter ego en segunda persona. Y como simbre visualizo a mi ego. Miren, yo puedo ver a mi propio ego, ver en el sentido de programación neurolingüística. Veo a mi ego al frente mío y observo cómo piensa y cómo actúa. O sea que es la primera forma de disociación. El simbre toma control de la pantalla y puede ver cómo es que el ego ha hecho cosas, cómo el ego está haciendo o pensando y actuando. Recuerdo mucho las palabras de Eulogio que decía: yo quiero aprender a que el simbre maneje el ego porque yo hasta ahora he hecho cosas con mi ego que no me gustaron y que no sé cómo es que puedo hacer ese cambio. Pues esta segunda disociación me va a ayudar a ese cambio. La tercera forma de disociación es la otra que vamos a aprender a través de la meditación de seguimiento, pero con inteligencia espiritual. O sea, aplicando visualización, modelos mentales y por último aplicando programación neurolingüística. Todo eso vamos a hacerlo en la meditación. Y esta forma de disociación es la tercera. El simbre visualiza 2 egos, uno disfuncional y el otro reprogramado para ser funcional. ¿Está claro? Son 2 cortometrajes. El cortometraje del ego haciendo siempre cosas malas y el otro
que ya es el ego bueno que se ha reprogramado y que queremos crear por plasticidad neurológica un nuevo circuito tanto en el cerebro como en la mente del espíritu, para que se vuelva funcional el ego. Acordémonos que el ego también es parte del espíritu mientras estamos encarnados. Mientras estamos encarnados, el sistema ego-simbre funciona dentro del espíritu. Cuando ya el cuerpo se muere, entonces el ego queda sin oficio y no tarda en disolverse. Mientras está sin disolverse, el ego que conforma con el simbre el alma desencarnada se vuelve una alma en pena. Pero cuando ya llega el momento, el ego se disuelve y ya queda el simbre solito que es la esencia del espíritu. Este simbre solito se vuelve después el sujeto de un juicio evaluativo y que da origen a un diseño preencarnatorio por parte de arquitectos divinos, y de acuerdo con eso se le asigna como precursor espiritual un nuevo cuerpo, hasta que rompamos la rueda encarnativa de ciclos en ciclos, donde con karmas de dolor y de amor podamos aprender a desbloquearnos y a crecer espiritualmente hasta llegar a cierto grado de perfección que se llama la santidad. Allí ya no reencarnamos más. Allí el simbre se vuelve parte del simbre de un nuevo ángel, por decir algo. ¿Está claro? Esta es la tercera disociación, en donde vamos a visualizar entonces dos cortometrajes, uno del ego disfuncional y el otro reprogramado, que vamos a inducir para que por plasticidad se vuelva funcional. Cuando ya ustedes logren, que yo todavía no lo he logrado sino a raticos, la cuarta disociación no es una forma muy fácil. El simbre visualiza que se integra con la mente infinita del todo. No quisiera decir que esto todo el mundo lo va a lograr. ¿Por qué? Porque depende del grado de madurez del simbre de cada quien. Un simbre promedio dentro de la sociedad nunca va a llegar a este grado de disociación para integrarse con la mente infinita del todo. Porque nosotros mismos, hasta con un grado muy maduro, casi que de santo, esta disociación no es duradera. Puede ser momentos de éxtasis, que le llaman los religiosos cristianos, y son momentos muy frugales que se llaman nirvana o nivel cero o nirot. Esos momentos en realidad son momentos cumbres de una meditación, pero que muy rara vez sirven sino para iluminarnos de una manera muy fugaz. Y después de eso, la iluminación post-meditativamente puede servir para algo, que es lo que han hecho los grandes prohombres de la humanidad. Se iluminaron a través de esta cuarta forma de disociación, que yo creo que ninguno de nosotros podría hacer a no ser que madure lo suficiente. Yo personalmente estoy peleando para llegar allí, pero no creo que ya llegué. ¿Ok? ¿Está claro las disociaciones? La asociación primera, mi ego manejaba todo.
La primera disociación, el simbre se separa y reflexiona y mira al ego cómo maneja las cosas. La segunda, el simbre se separa y visualiza al ego como si fuera una persona al frente, que lo observa y sabe cómo piensa y cómo actúa. Esto, por ejemplo, yo lo he logrado hacer cuando estoy postmeditativamente. Permanentemente mi simbre está alerta y controlando lo que el ego hace. En la primera, el simbre controla de una manera reflexiva, haciendo un inventario, un análisis del pasado. Pero aquí ya es en vivo y en directo. El simbre está visualizando al ego. Y en la tercera, que ya es para meditación, el simbre puede con dos cortometrajes, con dos modelos mentales, visualizar dos egos. Uno disfuncional, que es el presente, y otro del futuro reprogramado para ser funcional. ¿Está claro? Y el cuarto, pues ya es la cumbre del nirvana, del nirot, o del estado de éxtasis del cristiano. Esto se llama Nirvikalpa Samadhi y en budismo. Y este estado de tercera se puede conseguir dentro de un Savikalpa Samadhi, que es un estado cumbre de meditación del simbre, al cual yo quisiera que ustedes lleguen, aprendan a llegar, porque si no, no funciona todo. ¿Ok? ¿Está claro? Ejemplos de asociación. Me asocio con mi ego cuando pienso, siento o deseo algo para la acción o la omisión. Con mi adulto constructor, que normalmente está contaminado por un padre programador o un padre natural o un niño natural o un niño programado que tiene más energía que el adulto. Ya sabemos que el adulto está formado por el adulto egoísta y el adulto altruista. El adulto egoísta es el ego y el adulto altruista es el simbre. Pero ambos pueden tener energías muy bajitas, más bajas que el yo padre o el yo niño. Y entonces esto se llama contaminación. Y obviamente los que contaminan son los yo padres o los yo niños predominantes. La palabra predominante quiere decir que la energía psicológica de ellos es mayor que el adulto constructor. Yo pasé mis primeros 50 años tratando de descontaminarme y también manejado por mi adulto egoísta que contaminaba a mi adulto altruista. O sea, mi ego manejaba mi simbre. ¿Está claro? Entonces, el primer ejemplo. Tengo hambre y quiero comer rico hoy. ¿Quién está hablando allí? El niño natural que contamina al adulto. Estoy asustado porque no tengo suficiente dinero. ¿Quién está hablando allí? El niño programado, que contamina nuevamente al adulto constructor. Tengo miedo que mi relación se esté acabando. Nuevamente el niño programado. Pobrecito o pobrecita, la voy a abrazar tiernamente. ¿Quién habla allí? El padre natural. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, mi amigo o Adelina, más todavía cuando se pone a acariciar a un perrito nuevo blanquito que acaba de tener? Esta gente es inculta y muy inferior a mí. No me interesa. Me voy de aquí. ¿Quién habla ahí?
el padre programador, calificador, castigador, que contamina al adulto. Si logro ganarme su confianza y caerle bien, enseguida le pido el favor que me haga tal cosa o tal otra. ¿Quién habla allí? El adulto egoísta, que se aprovecha para contaminar al adulto altruista, que es el simbre, para obtener algo. Y es así por eso que el ego quiere, el ego no ama. El amor es puro, es del simbre. En cambio, el querer es siempre por un interés o incluso por un temor. ¿Están claros los ejemplos de asociación? Hemos sí, señor. Cada uno de los diferentes estados del yo contaminante. Primera, disociación. Ejemplos. Mi adulto constructor, con predominio del simbre descontaminado, controla mi planta propia psicoespiritual. O sea, ya es la primera forma donde el adulto constructor empieza a manejar la cosa. Entonces, el primer ejemplo, soy el conocedor y el observador de mis pensamientos. El piloto automático de todo esto es mi ego. Entonces, ahí actúo reflexivamente, pienso, no acciono nada, solamente mi mente. ¿Por qué estoy sintiendo y pensando esto? Es algo que el simbre siempre debe hacer para distinguir quién es el que siente y el que piensa. Yo, simbre, o mi ego. Debo corregir este error y reparar el daño. Es una conclusión de la reflexión que el simbre hace disociado del ego. Quiero erradicar este antivalor de mi ego. Esto es otra decisión que el simbre puede hacer ya disociado del ego. ¿Quién dijo que tú, ego, eres mi verdadera identidad? Eres tan solo un pseudo yo, una conclusión que todos debemos de llegar. Mi ego, ese no soy yo. Te equivocas si crees que tu ego, que yo, que soy simbre, voy a morir. ¿Por qué? Porque el simbre nunca muere. El ego sí, el ego se disuelve después de la muerte. Y obviamente estos huesitos y esta carnita también se va a morir. Pero mi simbre, que soy yo, que soy mi espíritu, nunca muere. Yo nunca nací biológicamente. Biológicamente lo que he hecho es reciclar. Y así por eso nunca moriré. ¿Quién habla? El simbre. Para meditar necesito disociarme de mi ego. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a otros ejemplos. Segunda disociación. Yo simbre, dentro de mi planta propia psicoespiritual, observo mi ego. Lo haré durante los ejercicios de visualización para reprogramarme, observando a mi ego con detenimiento, cada detalle de las submodalidades de la programación neurolingüística que mi ego suele utilizar. Hay que aprender programación neurolingüística, pero no se preocupen que en este taller todo lo concerniente de la programación neurolingüística que tenga que ver con la meditación lo van a conocer.
Lo haré cuando la meditación de inteligencia espiritual relaje mi cuerpo, observe cada detalle del mismo al recorrerlo, focalizándome en mi respiración. Una de las cosas que uno tiene que hacer al empezar la meditación es relajar el cuerpo, ponerse cómodo, ojalá sin apoyar la espalda, y observar cada parte del cuerpo. Los pies, las piernas, las rodillas, los músculos, observar la cadera, el bajo vientre, el pecho, la espalda, el cuello, el cuero cabelludo, la cara, los ojos, la nariz y obviamente el interior del cerebro, si lo podemos visualizar. Y allí es donde empezamos a focalizar. Vamos a mandar el cuerpo a un segundo plano. Tú no eres mi yo, tú eres mi cuerpo y yo mando, te vas a descansar. Y lo mismo vamos a hacer con el ego. Cuando mi ego aflore con pensamientos egoicos, me pica aquí, me pica allá, me quiero mover, ya no me aguanto, me quiero ir, lo que sea, lo que el ego quiera, tengo hambre, quiero tomar algo, me voy de aquí, voy a hablar con tal persona, voy a usar el celular, todo lo que el ego aflore al segundo plano. Y voy a observar tanto al cuerpo con mi ego como si fueran objetos, con ecuanimidad, con indiferencia, y los pasaré a un segundo plano de mi conciencia. Esto es algo intermitente. A cada momento hay que volver a amarrar a la loca de la casa. En todo momento el simple tiene que volver a tomar control, porque el ego es algo que es muy difícil de manejar. Hasta que ya uno madura en el proceso de meditación y ya lo hace casi que muy fácil. Pero al comienzo es muy difícil. Así que prepárense para eso. Tercera disociación. Yo siempre, dentro de mi planta propia psicoespiritual, observo dos versiones de mi ego, actuando con la actual programación y con la nueva programación. Son dos formas, dos cortometrajes, uno de mi ego que hay que mejorar y el otro con el ego ya mejorado. Y vamos a hacerlo dentro de los ejercicios de visualización para la reprogramación, imaginando con detenimiento cada detalle de las submodalidades de programación neurolingüística usadas y por utilizar. ¿Qué son submodalidades? Empecemos hablando de las modalidades. Las modalidades de PNL son lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que degusto y lo que siento con el tacto. Y también lo que pienso en forma abstracta. Todas esas son modalidades. ¿Qué son submodalidades? Son variantes dentro de cada modalidad. Por ejemplo, lo que veo, si lo veo más nítidamente, si lo veo con más contraste, con más brillo, si lo veo en forma libidinosa, si lo veo en forma, digamos, pura, etcétera, etcétera. La submodalidad del oído, pues si es muy fuerte el sonido, si es muy bajo, si es muy suave, si es muy agradable, etcétera. La submodalidad del olfato, lo mismo, si es un aroma,
si es agradable, si es un perfume, si es básicamente un olor desagradable, pestífero, lo que sea. Y la submodalidad de el gusto, si es algo rico, sabroso, si no lo es, si es algo ácido, si es algo dulce, si es algo repelente, repugnante, lo que sea. La submodalidad del tacto, lo mismo, si es algo duro, si es algo blando, si es algo suave, si es algo agradable, etcétera, etcétera. Y muchas de estas submodalidades nosotros las usamos, pero hay otras que nunca las usamos y tenemos que aprender a usarlas. Todo eso van a mejorar la nueva programación del cortometraje que vamos a hacer. Cada uno de nosotros tiene diferentes modalidades que más usan. Por ejemplo, yo uso mucho la parte visual, pero también uso mucho la parte auditiva. Y lamento muchísimo que la parte auditiva se me esté deteriorando y necesito ayudas auditivas. Hay otros que son más visuales y no les gusta la música, no les gusta el canto, no les gusta sentir profundamente mensajes auditivos, sino todo lo quieren ver con los ojos. Eso es predominio de la parte visual. Al contrario, hay otros que predominan la parte auditiva, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de Alberto Santander, que hablaba muy pausado, eso es porque él tiene un predominio auditivo. Y cuando vemos que Néstor hablaba muy rápido, es porque él tiene un predominio visual más que auditivo. Estoy dando ejemplos, ¿no? Simplemente no con ganas de criticar a nadie. Muy bien. Entonces, lo haré durante la meditación, pero antes de eso tenemos que haber hecho ya los cortometrajes y editarlos. Y además de editarlos, tenemos que ponerle un rótulo, que normalmente lo podemos llamar nombre. Y cada nombre de esos rótulos vamos a llamarlo en mantra. Por ejemplo, en el caso de hablé de la intolerancia, ¿ok? Hago un cortometraje de mi ego intolerante. Y después hago otro cortometraje de mi ego tolerante. Y ambos son dos modelos mentales con un significado de fondo. Y ese significado de fondo lo rotulo con intolerancia y tolerancia. Y ambos forman mi mantra. Y en cada respiración estoy evocando el significado de manera críptica. Críptica quiere decir que no le voy a dar una semántica de palabras, sino que el significado es totalmente instantáneo y mental. Porque ponerlo en palabras toma mucho tiempo. Y por esa razón el mantra se evoca crípticamente. Y al evocarlo crípticamente le vamos a dar 6 segundos, 10 segundos como máximo, que es el tiempo que toma una respiración completa, de aspirar y de exhalar. Ese tiempo nos es más que suficiente para pronunciar mentalmente intolerancia y tolerancia. Y cada vez que digo el título del cortometraje, evoco críticamente el significado. Esto es algo que en cierta manera me lo he inventado, porque el método Silva pedía que cada uno evocara con palabras
y con lujo de detalles el cortometraje completo de uno y del otro. Y eso podría demorarle a uno, por decir algo, 6 minutos. 3 para el primer cortometraje y 3 para el otro. Y para que funcionara había que hacerlo 200 veces. Pero pues 200 veces por 6 minutos son básicamente 10 por hora. Pues a 10 por hora, 220 son 20 horas. Nos tendríamos que pasar todo el día y dormir 4 horas. Entonces, obviamente no era funcional. Pero yo me inventé la manera de evocarlo en cada respiración. Y al hacerlo, entonces, esos 20 horas se vuelven 20 minutos. 20 minutos de meditación puede que no tenga la misma efectividad tan completa como hacerlo con el método Silva, pero si pudiera tener la cuarta parte de efectividad, yo creo que es más que suficiente, porque nosotros vamos a lograr eso en algunos días en que vamos a seguir meditando, ojalá 2 veces al día, una 20 minutos en la mañana y otra 20 minutos en la noche, y por algunos días vamos a ver los grandes resultados de eso. Yo he tenido grandes resultados de esto en muchas cosas, en la manera como encuentro las piezas que me faltan para armar el rompecabezas de los modelos de inteligencia espiritual, o cuando estoy tratando de mejorar algún achaque de mi salud, por ejemplo el síndrome de Sjögren, de boca seca y de ojo seco, que según el médico especialista me decía esto es incurable, y yo he mejorado más de un 50%. O cuando la periodoncista me decía sus sus dientes, 8 dientes de arriba y 4 de arriba, y 4 de abajo están muy flojos y se van a caer. Si quieren se los saco ya, o si no, vuelva en unos días, porque eso no va a durar más de 6 meses. Eso me lo dijo hace más de 20 años y todavía me han durado. Y incluso uno de ellos, que estaba muy flojito, lo tenía que soldar con pegante para que no se mueva. Y este último, el odontólogo un poquito comercialista, que era especialista en implantes, me lo cercenó. Y llamó a Adelina y dijo: señora Adelina, este señor necesita un nuevo implante, porque ya este diente estaba tan flojo que lo corté. Cuando me dijo eso, le dije: no me has pedido permiso y me lo tienes que volver a pegar. Ya. Lo hizo y me fui. Y empecé a meditar para que se me peguen. Bueno, yo creo que me demoré 15 días. Después de 15 días, ese diente se llegó a pegar con la parte de la raíz y fluye por allí vasitos sanguíneos que hacen que se vuelva a mejorar la parte de la dentina del diente, que es un tejido duro, y también evite el necrosamiento, que es que el diente en esa parte se vuelva negro. Eso es comprobable. Yo me puedo mirar al espejo y no tengo nada necrosado. Y esto ha pasado hace 2 meses. Eso fue lo que le comenté un día a Alberto Santander. Y Alberto dijo: yo quiero aprender eso, yo quiero. Pero pues eso no es tan así como ir a la farmacia y pedir un medicamento y traerlo a la casa y tomárselo. Es mucho más complicado. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Entendido?
Cuando evoque crípticamente con un mantra anclado sin uso del lenguaje al pensar, la nueva programación que deseo implantar en mis estructuras básicas de conciencia y también en mis nuevos circuitos neurológicos, todo esto se llama plasticidad. Todo se tiene que hacer a través de un sistema de meditación llamado meditación de seguimiento, que requiere esta tercera forma de disociación. Cuarta y última forma de disociación. El simbre dentro de la planta propia psicoespiritual vibra como su mente evolutiva, entra en resonancia armónica total, ya no tiene más pensamientos egoicos, sin lenguaje, crípticamente y bajo profundo trance meditativo, para orar pidiendo a través del internet espiritual del bien. Ya hemos hablado de que este es otro descubrimiento mío. El internet electromagnético me ayuda a entender que el internet electromagnético es físico, pero yo he recibido muchísimas iluminaciones canalizadas y yo decía, ¿de dónde vienen? Y obviamente le puse un nombre. Vienen de lo que es el internet espiritual del bien. Hay un internet espiritual del mal también, que me imagino que lo canalizan muchos de los psicópatas, asesinos, criminales, etc. Entonces, cada quien tiene que aprender a conectarse con el internet espiritual del bien, por lo menos hasta la tercera disociación. También sirve para dar amor y desear la paz a todos los seres del universo. Esto lo hacemos en meditación de aquietamiento, que es lo que Virginia decía, es lo que yo más hago. Meditación de aquietamiento. Es para poder sentir amor, producir amor y poder postmeditativamente dar amor. Lo mismo, desear paz interior a uno mismo y desear y transmitir la paz hacia los demás. Para canalizar y recibir iluminación de este internet espiritual, que es ya la fase cumbre de la meditación de seguimiento. Se puede llegar progresivamente a través de los diferentes niveles de jhana o samadhi hasta el máximo, que es el nirvikalpa samadhi, el nirot o el campo cero. Pero nosotros podemos hacer todo esto con la tercera disociación, y ese se llama un jhana intermedio, un savikalpa samadhi. Este savikalpa samadhi nos va a permitir perfectamente lograr amor, paz y conectar con el internet espiritual del bien. Obviamente no para cosas muy complejas, que ya eso es propio de las personas que han sido grandes líderes de la humanidad. Pero nosotros, con mucha humildad y con mucha determinación y mucha paciencia y mucha constancia, podemos hacer hasta la tercera disociación y llegar a hacer todo esto en la medida que necesitemos hacerlo. ¿Está claro?